Egun on guztioi, ongi etorriak, bienvenidas y bienvenidos todos a este evento sobre experiencia de cliente. Hoy vamos a tratar de abordar este aspecto tan fundamental en cualquier tipo de organización, buscando sobre todo la fidelización, que para eso es para lo que trabajamos habitualmente, para tener clientes que estén contentos y que quieran repetir y que, bueno, pues que estén bien con nuestras empresas. Para ello contamos con Iñaki Fernández. ¿Quién es Iñaki? Bueno, pues a Iñaki le conocimos el año pasado y bueno, pues es todo un experto en esta materia. Además de, bueno, pues de sus estudios previos, su MBA y bueno, su doctorando en esta materia, pues ha trabajado anteriormente en la empresa privada, sobre todo en Deloitte, también en el clúster Gaia y actualmente está en Mondragón Universitatea, donde su especialidad son los campos relacionados con experiencia de cliente, Customer Analytics y transformación digital. Iñaki es experto sobre todo en experiencia de cliente en empresas de todo tipo de sectores, tanto en entornos industriales como en retail. Además, también es experto en Design Thinking y metodologías ágiles y en Business Data Analytics. Se dedica tanto a la docencia universitaria como a la formación in company. Además, ha participado en la edición de 2 libros, uno relacionado con empresas de servicios avanzados en Bilbao y otro, pues, alianzas inteligentes para la transformación competitiva. Así que no nos podemos quejar. Hoy tenemos a todo un experto que va a compartir su experiencia con nosotras y que nos va a dar, bueno, pues una magnífica sesión. ¿Cómo estamos organizando este evento? En primer lugar, queremos grabarlo para que lo podáis volver a ver después o para compartirlo con otras personas. Por tanto, hemos desactivado las micros y las webcams de todas las personas que estáis aquí participando, pero también es cierto pues, que queremos que esto sea algo dentro de la medida pues, participativo. Tenemos para ello habilitado el chat donde, bueno, esperamos que si tenéis alguna duda pues nos las hagáis llegar. En principio pues no es un chat que vayamos a emplear simplemente pues para formalismos de buenos días ni de nada de eso. Sobre todo queremos que sea ágil, que cuando llegue algo lo veamos. Yo estaré atenta sobre todo cuando Iñaki esté hablando y si hay algo interesante, pues se lo pasaré. Y si no, en cualquier caso, contestaremos a todo lo que llegue a través del chat antes de terminar la sesión. Utilizaremos herramientas, aprovecho a decir, tendréis que utilizar lector QR, ¿verdad, Iñaki? Y trataremos también de que sea dinámico. En principio, esto va a ser muy rapidito, es 1 hora, entonces vamos a hablar de lo que es el tema de hoy, experiencia cliente. Iñaki nos contará en qué consiste esta metodología, cómo hacer las mediciones y cómo explotar la información de las mismas. Y luego os contaremos también pues, las formaciones que en Euskalit tenemos al respecto. Y como os he comentado, cualquier duda que tengáis, pues estaremos aquí yo preparada para detectarla y pasársela a Iñaki correspondientemente. Así que por mi parte, Iñaki, eso es todo. Te paso ya el mando de la sesión. Bueno, pues primero, Miesker por invitarme. Muchas gracias por la presentación que has hecho. Yo siempre digo que soy especialista, que no experto. Especialista es que al menos se ha especializado. Experto, ahora pues los asistentes pues dirán, ¿no? Hasta qué punto creen que soy experta sobre la materia. Sí, nada, por contaros un poco, va a ser una presentación muy rapidita, unos 40 minutitos, pero vamos a hablar un poco de, por si acaso alguien que está aquí todavía no sabe qué es la experiencia de cliente, pues dar un mini repaso de qué es, de una forma muy sencilla. Y entender conceptos clave alrededor de la experiencia de cliente. Luego nos meteremos en una parte más de medición de si queremos fidelizar a alguien, tenemos que entender cuál es su viaje con nosotros. Y luego un último punto, un ejemplo práctico nuestro de la propia universidad para que entendáis qué cositas podemos hacer con datos y no hace falta ser ingeniero de datos. O sea, quiero decir que yo he estudiado ADE y alguna cosita y es verdad que para cosas más complejas nos hace falta pues, un apoyo de un equipo de Data Analytics, pero que para dar los primeros pasos que quizás estemos dando las personas que estemos aquí, pues que tampoco hay que volverse locos al inicio, ¿no? Es siempre entender bien el objetivo de negocio o de cliente que queremos resolver.
Os aviso, como decía Teresa, que voy a meter un par de encuestitas rápidas, sobre todo para que el que esté metido para luego vérsela, pues para saber cuántos están metidos para luego vérsela y cuántos están aquí de verdad, ¿vale? Entonces, lo primero, una definición muy, muy sencilla, esto es la parte más teórica de la presentación, que es entender, cuando hablamos de experiencia de cliente, de qué hablamos, ¿no? Entonces, aunque habrá 1000 definiciones seguramente en la web, y si buscáis tendréis 1000 definiciones, una que nos gusta a nosotros es que la definimos como la suma de todos los elementos, y aquí es cualquier interacción física, cualquier interacción con la web, cualquier interacción con una persona que te atiende, la parte más emocional de cuando te están vendiendo, cuando estás disfrutando un producto o un servicio, pues toda esa suma de todos estos elementos son los que marcan cada una de las interacciones entre el cliente y la organización. Es decir, la experiencia del cliente al final es la suma de todas las pequeñas interacciones, sean como sean, que tenemos con la organización. ¿Qué implica que sea la suma de todas? Que si la hacemos muy bien en unas, pero muy mal en otras, pues la experiencia podrá no ser positiva. Y si la hacemos muy mal en todas, pues seguramente será negativa a todas luces, ¿no? Pero es para entender que la experiencia se forma en todas las interacciones que tenemos. Y no pensemos interacción solo persona a persona, sino si alguien se mete en vuestra página web y le cuesta entender qué es lo que ofrecéis, ya empezáis con una mala experiencia. Luego a ver si se puede remontar. O si la web era maravillosa, la venta ha sido súper ilusionante y el uso del producto es muy bueno, pero luego os olvidáis de ese cliente para siempre, pues quizás la experiencia acabe siendo mala. Entonces, por eso es entender la importancia de que es la suma de todo lo que nos ocurre con una organización y además en cualquier tipo de canal, sea físico, social, emocional. Y por eso es difícil trabajar la experiencia de cliente, porque engloba muchas cosas desde que mi cliente no es cliente hasta después de que me haya comprado, ¿no? Entonces, para saber un poco cómo estamos, que nosotros hemos hecho algunos estudios ya de cómo estamos en experiencia de cliente en País Vasco. Ahora os voy a enseñar el estudio, pero no salimos particularmente bien. Sí en algunos elementos de relación entre personas, que yo creo que ahí sí que hay fortalezas respecto a otras áreas, tanto del Estado como en Europa, pero tenemos cositas que podemos trabajar más. Entonces, para saber, porque creo que es interesante que las personas que venimos aquí también nos llevemos algo de cómo está el mundo, ¿no? Entonces, una rápida encuesta que es tan fácil como, tenéis 3 opciones, yo lo pongo muy fácil siempre. O vais a esta página web y metéis el código, o escaneáis el código QR, que es tan sencillo como sacar el móvil y escanear el código QR, o la tercera opción, que también la voy a hacer sencillita, que es os copio directamente el link en el chat, y así es tan fácil como pues os vais al chat y miráis el link que os pasa directo, ¿vale? La opción que queráis. Espera. De momento lo pongo en el chat para el que quiera el chat. Y el que quiera el QR, va al QR. Lo dejo aquí un momentito. Y ahora paso los resultados. Y esto nos sirve un poco para saber, porque a veces sentimos que estamos como muy por detrás del mundo, ¿no? En cuanto a experiencia de cliente. Que oímos que la gente gestiona al cliente, oímos las maravillas que cuentan las empresas sobre cómo cuidan sus clientes y a veces nos sentimos menos. Y yo creo que a veces hay que pues ser realista en cómo estamos para saber cómo está el mundo en general. Y es verdad que quizás este grupo esté particularmente bien porque si estáis aquí es porque os interesa. Entonces, bueno, vamos a ir viendo más o menos resultados. Lo presento para que se vea grande. Estos son 5 niveles que habla la consultora Gartner, que es un poco una de las más importantes en temas de experiencia de cliente, que se puede estar en un nivel inicial en la que el cliente, pues cada uno lo ve de una manera en nuestra empresa, otra en que está en desarrollo, pues se recoge alguna encuestita del cliente, pero tampoco es que se haga demasiado, definida que dirección realmente cree en la experiencia de cliente, y aviso, si dirección no cree en la experiencia de cliente, mucho esfuerzo habrá que hacer los que estamos abajo para que esto vaya para adelante. Gestionando, existen planes de acción para mejorar esa experiencia y la ideal que es que está integrada en el día a día de todas las personas, ¿no? Es decir, que todo el mundo sabe qué impacto tiene en el cliente. Y por lo que vemos aquí, pues hay un poquito de todo, como suele pasar. Pero bueno, esto es bastante avanzado. Nosotros cuando hacemos, lo primero que hacemos es estudiar cómo está la empresa cuando vamos a una organización y nosotros mismos nos miramos. Y no suele ser tan habitual esto, ¿eh? De hecho, la gente suele estar más por aquí, ¿no? Yo creo que la mayoría lanzamos encuestas a clientes, la mayoría, o sabemos más o menos cómo respira el cliente. Pero una minoría hace algo con ese feedback de verdad y de verdad lo integra en el día a día, ¿no?
Entonces, esta foto que nos sale aquí, la verdad es que es mejor que la media que solemos ver. Así que los que estéis por aquí, tranquilos, porque los solemos ver mucho. Y sobre todo los que hayan votado esa parte de integrado en el día a día en la cultura, o sea, luego podéis decir qué es lo que hacéis, porque realmente es difícil de ver esto, que realmente todas las personas lo integran en su día a día. Porque siempre hay cosas más importantes que hacer a veces que el cliente, cuando el cliente debería ser el centro de todo, ¿no? Vale, pues con esta primera visión de cómo estamos, vamos a ir avanzando un poquito. Y hay una cosa que a mí me preocupa mucho cuando habla de lo que queremos son clientes fans. Y digo primero, no hay nada más fan, por ejemplo, de un equipo de fútbol y anda que no insultamos a nuestro equipo cuando va mal, ¿no? Entonces igual tampoco ser fan, tampoco ser tan bueno. Y realmente aspirar a que sean fans de una marca, creo que particularmente es una visión personal, es aspirar demasiado. O sea, sí que habrá gente que sea muy fan de Apple y gente que sea muy fan de Disney, porque por las implicaciones que tiene, ¿no? Pero ser fan de una, incluso de nuestra propia universidad, es complicado. Es decir, más que buscar clientes fans que estén como locos por nuestra marca y se la tatúen, que habrá quien, seguro que habrá quien se tatúe marcas, lo que tenemos que buscar es esa fidelidad y esa tener una buena experiencia, ¿no? Pero yo creo que a veces esta idea de tener clientes fans, o sea, ¿cuántos clientes nos comparten con otros proveedores? O sea, o tienen muchos fans y van a muchos sitios o no son tan fans nuestros, ¿no? Entonces, es perder un poco la idea de que lo que buscamos no es fans, gente loca por nuestra marca. Eso no es lo que busca la experiencia de cliente, gente que esté mate por nuestra marca. Lo que buscamos es gente que tenga una buena experiencia con nuestra marca. Que al final son fans y se tatúan la marca de una empresa industrial en el brazo, pues oye, enhorabuena. Pero que quizás esto se aleja un poco de la realidad de lo que buscamos en experiencia de cliente. Para empezar a entender qué es lo que, sobre todo cuando buscamos fidelización, qué es lo que necesitamos sí o sí, es decir, qué tres cosas están relacionadas y son necesarias en una organización si queremos realmente tener la buena experiencia de cliente gestionada. Lo primero, la voz del cliente, es decir, que ese feedback del cliente lo entendamos, o sea, entendamos lo que siente nuestro cliente. Porque a veces también diseñamos maravillosas experiencias, pero luego no sabemos si la experiencia ha sido buena. Entonces, ¿hasta qué punto una experiencia es buena si no está contrastada con el cliente, ¿no? Y a veces la encuesta que mandamos una vez al año de satisfacción, pues quizás no es lo único que tenemos que hacer, ¿no? Quizás no es lo único que tenemos que hacer. Entonces, entender que hay otras herramientas también digitales que permiten recoger un feedback súper rápido. Entender que la voz del cliente va más allá de una encuesta. Quizás también hay que hacer entrevistas más profundas de vez en cuando, pero desde luego, si no entendemos lo que siente el cliente, no sabremos qué experiencia estamos ofreciendo, ¿no? Lo segundo es personalizar. Es decir, cada uno somos nuestra padre y nuestra madre, para bien o para mal. Entonces, creer que la experiencia que ofrecemos a un cliente va a ser la misma que la que ofrezcamos a todos, es pensar mucho, ¿no? Entonces, es verdad que a veces es imposible adaptar nuestra oferta a todos los clientes que tenemos, pero para eso está la segmentación, que es dividir a grupos de clientes con necesidades similares, ¿no? Y aquí es donde también parte la idea de cuanto un cliente se sienta más personalizadamente tratado, sabiendo que es imposible que vayamos uno a uno de momento, sí que es verdad que eso es de lo que más hemos visto que fideliza y además lo hemos visto con números, ¿eh? O sea, científicamente demostrado que esta idea de sentir que se personaliza tu oferta sí que da un punto mayor hacia la fidelización futura. Sí, para esto obviamente tenemos que haber hecho una buena segmentación. Entonces nos meteremos un poquito en qué es una buena segmentación y hasta qué punto si estamos segmentando bien o no. Y el tercer elemento, que eso es más importante, sobre todo de cara a dirección, es que necesitamos justificar si invertir en experiencia de cliente genera más negocio o no. Es decir, todos damos por hecho intuitivamente que un cliente mejor tratado nos va a comprar más. Pero a veces lo damos por hecho sin saber si esto realmente es así o hasta qué punto es así. Porque si para que un cliente se sienta bien tratado tengo que dedicar una persona más de atención al cliente, contratar a una persona más o a dos o a tres, y esto me es un sueldo bruto de 35.000 al año por tres, etcétera, etcétera. Es decir, ¿me va a generar más de 100.000 euros clientes mejores tratados? Que a veces, aunque no sea así, lo haces porque crees que tienes que ofrecer la buena experiencia, aunque te penalicen en algún punto el negocio a corto plazo, porque si fidelizas a largo plazo te lo llevas, ¿no? Pero de alguna forma, si no tenemos absolutamente ni idea de que si lo que invertimos en que el cliente esté mejor tratado y tenga una mejor experiencia nos genera más negocio, será muy difícil justificarlo y argumentarlo, ¿no? Y un problema que tenemos los que creemos en la experiencia de cliente y lo defendemos ante dirección es que no se lo creen a veces. Es decir, sí, muy bonito esto, la gente muy contenta,
pero me compran más, viene más gente, está más tiempo conmigo. Y a veces es muy difícil justificar esto, ¿no? Y para eso, al final del webinar, vamos a ver pues, algunas cositas que hemos hecho para demostrar que sí. O sea, realmente una mejor experiencia suele llevar a mejores resultados económicos. Pero tampoco es tan fácil detectar esa relación. Entonces, pero lo que sí está claro es, si lo que buscamos es tener una buena experiencia, necesitamos sí o sí la voz del cliente, necesitamos personalizar la oferta según necesidades, necesitamos saber hasta qué punto lo que hacemos repercute en negocio. Porque también una pregunta que nos podemos hacer es, si yo ofrezco una buena experiencia, pero no genero más negocio, ¿hasta qué punto es una buena experiencia, ¿no? O sea, a alguien a quien le trato tan bien y se siente tan a gusto con la empresa, pero compra menos cada vez, pues quizás la experiencia no es tan buena. Entonces tengo que saber, no vale con la encuesta, porque a veces la encuesta marca recuerdos pasados o comportamientos futuros, pero no hay nada más real que lo que acabo gastando, ¿no? Gastando o consumiendo, ¿eh? Administración pública a veces es consumo de servicios que están gratuitamente, más allá de los impuestos, para los ciudadanos y ciudadanas, y eso es gratuito, pero a veces no se usa. Entonces se crea un portal del metaverso en Navarra, nadie lo usa y digo, pues no sé hasta qué punto esa será una buena idea, ¿no? Y llegando a la segmentación, porque para nosotros es parte muy importante, es decir, es imposible dar a cada cliente lo que quiere porque no nos da el presupuesto ni la vida, entonces es saber segmentar. Y aquí la duda es que creo, por lo que solemos estar en la empresa, que somos muy malos segmentando el mercado. Y hay 5 preguntas que nos tenemos que hacer, que es la primera sobre todo que sea medible. Es decir, a veces decimos, mira, mis clientes son apasionados de la lectura, apasionados de la lectura. Y yo le digo a alguien, ¿cómo sabes tú que un cliente es apasionado de la lectura? Sobre todo antes de que sea cliente. Primero, ¿qué es apasionado? ¿Que se lea un libro al año, 2 libros al año, 3? ¿Y cómo sabes qué gente se lee 3 libros al año? O sea, ¿qué base de datos vas a encontrar de lectores de libros? Entonces, a veces segmentamos con unos criterios que, si bien pueden ser correctos, son imposibles a veces de medir. Entonces, tenemos que tener cuidado en que la segmentación que hacemos por necesidades sea realmente medible, porque si no, que estés en un segmento u otro va a ser un poco, pues, así, ¿no? Lo segundo, sí es evidentemente grande, ¿no? También vemos muchas veces este error de quiero ofrecer una buena experiencia a mis clientes. ¿Y quién es mi cliente? Pues mi cliente es un apasionado o necesita una herramienta tubular para hacer una soldadura, etcétera. Y dices, bueno, pero es que de esos hay 5 empresas. Entonces, podrás un segmento súper bonito, interesante, pero es que o tienes el 100% de la cuota de mercado, o no te vas a llevar un euro de esto, ¿no? Entonces, hacer esta reflexión de cuál es el tamaño de esos segmentos también es importante. Lo tercero, si puedo llegar a ese segmento, porque a veces decimos, mi cliente ideal es un cliente que se gasta 1.000 euros en la compra, etcétera. Digo, hombre, pues a ese cliente podrá llegar un tipo de empresa, pero igual tu empresa, por las características actuales que tiene, la propuesta que tiene, no puede llegar nunca a ese cliente. Entonces, tú quieres ofrecer una buena experiencia a ese cliente, pero es que directamente ni vas a llegar. Entonces, a veces también tenemos una predisposición a decir, mi cliente es este y esto es la maravilla, pero digo, igual no llegas nunca a él, ¿no? Lo cuarto, casi lo más importante, es que un segmento de clientes se comportará diferente que otro. Es decir, si yo tengo una propuesta de valor diferente, pero al final todo el mundo reacciona de la misma manera, a los mensajes de marketing reaccionan igual, lanzo una campaña y da igual quién seas, que compras o no compras, eso no es un segmento diferenciado. Es decir, si todos reaccionan igual, es que tenían las mismas necesidades y por lo tanto da igual lo que hagas, que al final todos son iguales. Y eso también lo vemos mucho, ¿no? Se hacen segmentos diferentes, pero al final solo hay una campaña de marketing, la relación de ventas es la misma con todo el mundo. Dices, ¿hasta qué punto es diferente esto, ¿no? Y lo último, que podamos llegar a ellos, porque hay gente que tiene unos segmentos maravillosos creados, pero luego realmente no hace nada para llegar a esos segmentos. Entonces, has hecho un póster muy bonito para ponerle a la empresa de quiénes son mis clientes, pero realmente no hay un plan detrás para llegar a ellos de verdad, para llegar a conocerles de verdad, ¿no? Entonces, aunque segmentar a veces parece que puede ser algo sencillo, ¿no? Decir, bueno, pues divido a mis clientes en grupos diferentes. Pero hacer la reflexión de, ¿puedo medir el criterio por el que los he diferenciado? ¿Son de verdad cada uno de esos grupos suficientemente grandes? ¿Yo puedo llegar por mi red de distribución o por el estatus, por la propuesta de la empresa? ¿Realmente puedo hacer cosas diferentes con cada uno en relación diferente? ¿Y realmente yo tengo un plan para llegar a ellos? Y si la respuesta a alguna de estas es no, pues habrá que hacer cursos, mirar en Google, preguntar a gente de cómo podemos hacer bien la segmentación, ¿no? Siguiendo con esto, es decir,
imaginémonos que estamos definiendo la experiencia de cliente y ya tenemos muy clara qué cliente quiero. Entonces, para nosotros la herramienta mejor para definir la experiencia de cliente sin ninguna duda por muchos proyectos que hemos hecho es el Customer Journey. En castellano será el viaje del cliente, ¿no? Al final es una herramienta que la utilizamos para visualizar de forma organizada toda la experiencia de cliente, desde los canales con los que interactúa, desde las acciones que llevamos a cabo con ellos, los objetivos del cliente e incluso qué hará que un cliente avance a la siguiente fase, ¿no? Es decir, imaginaos que vuestro viaje típico con un cliente es que entra en vuestra página web y a partir de ahí se registran algo. Pues tenemos que entender qué tengo que hacer a nivel de experiencia de cliente para garantizar que la gente va a pasar de consultar a registrarse. ¿Cómo tiene que ser ese registro? Y así en cualquier punto, ¿eh? Es decir, si yo vendo algo a un cliente y quiero que lo use, ¿qué tiene que pasar? Porque a veces nuestros clientes nos compran y nos usan poco. Y eso hace que no fidelicemos. ¿Qué tenemos que hacer para lograr ese uso, ¿no? Entonces, el Customer Journey, que hay 1000 plantillas en Internet. Si alguno quiere luego la que usamos nosotros, me puede contactar por correo lo que quiera, ¿vale? Pero hay 1000 plantillas en Internet si buscáis el viaje del cliente. Y lo importante más que la plantilla es que cada uno piense, ¿qué fase sigue mi cliente en toda la experiencia? ¿Cuáles son los pasos? ¿Es visita web, registro, contacto con comercial, venta? ¿O es otro completamente diferente? ¿O es lee un artículo, se mete en mi web? Y administración pública. Si queremos que la gente use servicios que tenemos como ayuntamiento, ¿cómo la gente se entera de los servicios que tenemos? Pues tenemos que empezar desde ahí. ¿Cómo la gente consulta? ¿Cómo la gente hace propuestas? Entonces, entender bien ese segmento, ese viaje del cliente es súper interesante. Y sabiendo también que según cada segmento tendrá un viaje diferente. Y por eso es muy importante ver la segmentación antes, ¿no? Iñaki, Sí. perdona. Nos preguntan a ver si habría que segmentar empresas o contactos, ya que puede haber perfiles muy distintos dentro de una empresa o de un cliente. Aquí, si nuestro negocio está dirigido a empresas, es un negocio B2B, nosotros hacemos la doble segmentación. Es decir, primero segmentamos tipo de empresas y lo hacemos generalmente con dos tipos de criterios. Externos, es decir, cosas que yo pueda saber de la empresa sin preguntar a nadie, pues la facturación de la empresa, número de empleados, algunos datos que ya están públicos en LinkedIn, es decir, hacer una segmentación con datos que yo pueda luego descargar en un listado de eso. Que hay herramientas como Savvy, etcétera, que te permiten descargar listados de empresas directamente. Pero luego lo que pasa es que en cada empresa hay decisores diferentes. Está el de compras, que puede ser quizás el decisor, hay un evaluador, quizás esta gerencia que es el que toma la decisión. Y aquí sí que es importante tener ese mapa de contactos de una empresa que afecta a mi producto, cómo es, ¿no? Es decir, si yo vendo, por ejemplo, formación a empresas, un cliente para mí será recursos humanos, porque obviamente suele ser de los que más cerca están en temas de formación, pero también quizás si yo vendo un programa de ventas, mi cliente dentro de esa empresa es el director de ventas, porque le va a convencer el de recursos humanos al de ventas de un curso cuando el que sabe de ventas es el de ventas. Entonces, para eso nosotros lo hacemos cuando vendemos a empresas, ¿eh? Cuando vendemos a particulares sí que hacemos una segmentación única que es diferentes grupos de clientes. Pero si vendemos a empresas, la primera es, la más sencilla, entre comillas sencilla, es qué tipo de empresa es la que creo que más me va a comprar, su sector, etcétera, y dentro de esa empresa, cuál es el mapa de contactos. Es más trabajo, pero es que es tan importante saber el mapa de contactos de una empresa cuando vende otras empresas, cuál es, de quién te toma la decisión, quién es el influenciador, quién acaba de decidir, que si no lo conozco, pues quizás tengo un problema. Es decir, si yo vendo a empresas de grandes, de un tamaño de ese sector, anda que no hay decisores luego, ¿no? Se dice que hay una media de 5 decisores en una empresa para una compra compleja. Entonces, aquí hay una doble segmentación y seguramente en el viaje que hagáis del cliente habrá como caminitos, ¿no? Quizás tú entras por recursos humanos, pero acabas derivando a negocio, de negocio acabas derivando a X, quizás en una venta de producto entras en compras, pero acabas derivando a compliance, porque tu producto quizás tiene que pasar por ciertos controles de seguridad. Entonces, los viajes en B2B, en negocios en empresas, son muy divertidos porque tienen muchos vaivenes, ¿no? Pero es peor ni siquiera pensar en eso, ¿no? O sea, ni siquiera saber el dibujo, porque todos lo tenemos en la cabeza. No hay empresas que sobrevivan sin entender qué hace el cliente. O sea, porque si no, no estaríais aquí las empresas. Pero darle forma a eso y que todo el mundo entienda cuál es su impacto, pues quizás es interesante, ¿no? Y que el que hace la oferta a la empresa entienda que el que se la ve es compras, pero que también se la ve calidad, y como calidad ve algo que le dé un poco de riesgo, pues ni entra. Entonces, entender la de clientes que puede haber por ahí, ¿no? Entonces, para eso, esa experiencia de cliente que dibujamos en el Customer Journey, para nosotros es la
base principal la experiencia que queremos ofrecer. Y sobre todo para identificar dónde está la diferencia entre el maravilloso dibujo que he pintado yo de la experiencia que ofrezco y lo que siente el cliente en esa experiencia que dibujo, ¿no? Porque a veces es tan diferente lo que creo que ofrezco y lo que siente el cliente que si no sé ni siquiera lo que ofrezco, ¿cómo voy a saber lo que siente el cliente y el gap que hay, ¿no? Aquí también es pues lo que decimos, ¿no? Hay tantos viajes como clientes, por eso es importante segmentar. Es decir, a veces cada uno compramos de una forma súper diferente. A este mismo webinar habréis llegado quizás de maneras diferentes. Unos habrán llegado por un mensaje que envía Euskalit con todo el listado, otro quizás, no sé si hay gente que se mete en Euskalit de vez en cuando para mirar los cursos, los webinars que hay, a otro le habrá llegado referenciado, es decir, es imposible saber tener un viaje al cliente para todos los clientes, pero hacerlo por grupos, pues quizás si sé que el 80% me viene por el mensaje, pues voy a acudir al mensaje que mandamos en Euskalit para que se apunten. Si el 80% me viene por la web, pues voy a mejorar la web para que se encuentre muy bien el webinar, ¿no? Entonces, son como cositas que podemos y tendríamos que estar haciendo. Y aunque haya 1000 plantillas para este viaje del cliente, 4 fases que queremos veros que tienen que estar en toda experiencia de cliente, en todo viaje del cliente. La primera es cómo logramos la atención e interés del cliente, es decir, todo lo que pasa antes de una compra, es decir, cómo logramos que la gente se entere que existimos y que esa experiencia sea positiva. Claro, tú puedes hacer una campaña que sea rompedora, pero rompedora que rompes clientes. Entonces, entender qué fases hacemos y qué hacemos para mejorar esa experiencia de descubrimiento de la marca, ¿no? La fase de compra, que es cómo gestionamos el propio proceso de compra, si es ágil, si no es ágil, si es complicado, si no es complicado, si es un proceso de oferta de negociación muy largo, qué tenemos que hacer para eliminar riesgos en la parte proveedora, etc. La fase de uso, que no es tanto la fase postventa, sino qué tenemos que hacer para que la gente use lo que le hemos vendido de la forma en la que nosotros queríamos que lo usara. Sobre todo eso pasa entre empresas cuando vendemos software, por ejemplo, que la gente no es capaz de extraer todo el valor a nuestro producto. Y ese es un problema, porque si el cliente no extrae el valor al producto, no cumple las expectativas que tenía del producto, no porque quizás el producto sea malo, sino porque el cliente no es capaz de entender lo que puede hacer por él o cómo utilizarlo, ¿no? Y a veces se olvida esta parte, ¿no? Lo que tenemos que hacer para que el cliente extraiga todo el valor a lo que ofrecemos, porque si no, aparte estamos invirtiendo en algo que el cliente no valora ni siquiera, ¿no? Entonces es una fase para nosotros crítica a nivel de experiencia de cómo hago que el cliente de verdad, un onboarding muy bueno, en el caso de que vendamos empresas o incluso particulares, para que la gente entienda el valor de lo que le ofrecemos, ¿no? Y aquí es donde yo creo que se están centrando mucho los consultores, etcétera, la experiencia de cliente en esta parte sobre todo, ¿no? Ya veremos cómo la gente se entera de lo que hacemos, ya veremos cómo se procede de compra, pero que cuando se haya comprado de verdad disfrute del uso y le saque todo el valor de lo que tiene. Y la última, que es, más allá de que lo use, cómo acompañamos al cliente para que nos vuelva a comprar otra vez, para que renueve su contrato de seguro, para que el año que viene, si somos de administración pública, incluso nos vuelva a votar. Es decir, de alguna forma, no yo a todo lo que hemos hecho antes, sino lo que tenemos que hacer después de que es nuestro cliente, ¿no? Y aquí también se nos olvida muchos clientes por el camino. ¿Y a qué nos tiene que ayudar todo este viaje del cliente, este mapa que hacemos? Que os aviso, no es fácil. O sea, si te pones a pensar en todas las fases que sigue tu cliente, qué pasa en cada fase, o sea, hay que pensar. No hay que estar tampoco una reflexión estratégica de un año para hacer esto, porque no, pero sí que tiene su complejidad, ¿no? Entonces, nos tiene que ver primero, para nosotros es lo más importante, que todo el mundo de la empresa vea al cliente de la misma forma. Que no el de calidad vea una cosa, que el de compliance vea otra y que el de compras vea otra. Si vendemos a particulares, que no sea que el de la tienda que atiende lo vea de una forma, que gerencia lo vea de otra forma y que el de atención al cliente lo vea de otra forma. Porque si vemos al cliente de forma diferente porque no entendemos la experiencia, si la propia empresa no ve al cliente de forma única, ¿cómo se va a sentir el cliente bien tratado y personalizado si cada uno le trata de forma diferente, ¿no? Lo segundo, prioridades estratégicas, es decir, si yo dibujo mi experiencia de cliente que tiene su complejidad y empieza a tener feedback de qué es lo que siente el cliente, podría decir, oye, mira, yo creo que esto es lo que tenemos que hacer como empresa, pero lo que el cliente siente es esto. Por lo tanto, mi prioridad será trabajar en aquellos gaps donde la diferencia entre lo que yo creo que ofrezco y lo que siente el cliente es más grande. Porque al final no tenemos dinero para todo. Y esto va con el último punto de decisiones de inversión. Es decir, una empresa no tiene dinero infinito
quizás alguna startup que gana una ronda de inversión millones de euros. Pero nosotros tenemos presupuestos muy limitados para todo. Entonces, si tenemos presupuestos muy limitados, tenemos que elegir muy bien dónde metemos el dinero en la experiencia de cliente. Porque es difícil ver el retorno. Es decir, todo el mundo sabe que si invierte en una máquina que al final la productividad te la mejora, pues sabes hacer el ROI de la inversión, el retorno de la inversión más fácil. Pero ¿cuánto sé que mejora la experiencia de mi cliente si en ese gap que había, por ejemplo, en la fase de compra, meto una persona más para explicar el proceso y para ayudarle a usar el negocio, etcétera, y contrato a un nutricionista para que le ayude a una mejor compra, etcétera? Claro, eso es un coste. Entonces, nos tiene que ayudar ese viaje al cliente para tomar las decisiones de inversión, porque si no tendremos, lo dicho, un póster muy bonito, unas prioridades estratégicas maravillosas, pero no sabremos cómo tomar las decisiones de inversión. Y es verdad que a veces no hay que hacer grandes inversiones para mejorar la experiencia. A veces hay pequeños detalles que se puede hacer de forma ágil, pero siempre es importante tener esa partita, esa justificación de, bueno, vamos a mejorar nuestra campaña de marketing, vamos a mejorar nuestra productividad, pero vamos a intentar mejorar la experiencia. ¿Y cómo decido dónde mejorar la experiencia? Pues porque en el viaje del cliente he descubierto que aquí tenemos un problema muy gordo, ¿no? Y para nosotros eso es, de verdad, de lo más complejo que hay en experiencia de cliente, ¿eh? Saber en dónde meter mi euro para que al final mejore tanto la visión del cliente como mis resultados. Y esto es, de verdad, pues lo que queremos que suele ser más complejo, ¿no? Ya es complejo segmentar, ya tiene su complicación hacer un viaje del cliente y esta fase de inversión, que es donde nos vamos a dar nosotros una visión de alguna cosita que hemos hecho, pues suele ser donde hay mayor complejidad. Entonces, para saber si en este tema que es tan complejo, ya hemos visto en la primera parte que íbamos bien en la cultura. Vamos a ver ahora, es en el mismo link que teníais antes, si hasta qué punto, en el grupo que estamos aquí, que veo que estamos bastante avanzados, que podéis utilizar el mismo link de antes, el mismo código de antes, si conocéis el impacto en negocio de inversiones que hacéis en experiencia de cliente. La primera opción es que no hacéis ninguna inversión en experiencia de cliente, pues bueno, pues obviamente, pues, a ver qué pasa. La segunda es que intuimos que genera negocio, pero no lo medimos. La segunda es, además, intuimos que ni genera negocio y lo hacemos un poco porque creemos en ello, pero tampoco tenemos claro. Analizamos a posteriori el resultado de inversión, es decir, mira, yo invertí 1.000 euros en mejorar esta fase del viaje de mi cliente. Y a posteriori he visto que me han comprado X clientes más. Por ahí vamos bien. Y lo último es que no solo lo mido después, sino que antes también hago mis mediciones para saber, oye, ¿hasta qué punto es prioritaria esta inversión, ¿no? Bueno, viendo más o menos, vamos a sacar un poco más de tiempo, pero esto es lo que nos encontramos en, mira, iba a decir el 90%, de momento estamos en el 88%. No, 89%. Mira, 90%. Esto lo tenía que haber dicho antes para que saliera bien. El 90% aproximado de las empresas con las que estamos intuyen que generan negocio, pero como es tan difícil de medir, pues al final no lo miden. Entonces, ¿qué pasa? Que si queremos seguir mejorando la experiencia de cliente, cada vez se nos hará más difícil justificar la necesidad de esa inversión, ¿no? Y más ahora en momentos como ahora, donde el panorama económico no es que pinte muy bien, y más allá de eso, más allá de que pinte mejor o peor el panorama económico, vamos a tener menos presupuesto, porque las empresas nos vamos a arriesgar un poquito menos quizás a hacer según qué inversiones. Entonces, si yo como gerente tengo la posibilidad de invertir en experiencia de cliente, pero me dices que intuyes que va a mejorar y tenemos otra opción que es mejorar la campaña de marketing para generar más leads, pues dices, bueno, esto sé que si invierto 1.000 euros en Instagram, consigo 20 emails. Que luego al final, a ver de 20 emails, ¿cuántas ventas haces? Pero tienes un tangible, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que por aquí estamos más o menos en la media de lo que solemos ver, ¿no? Y os voy a enseñar algo que hemos hecho nosotros para intentar medir ese impacto en negocio, ¿no? Pero os aviso que fácil, lo que es fácil, pues no es. Vale, seguimos. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de medir la experiencia? Primero vamos con los básicos y luego nos metemos ya en el detalle, ¿vale? Hay 1.000 indicadores de experiencia de cliente. 1.000 o 2.000 o 3.000 o 5.000. Para nosotros, el indicador que hemos visto, y aparte científicamente hay un poco de debate, pero más o menos todo el mundo apunta a que este es el correcto, el mejor es el NPS. NPS es Net Promoter Score en castellano, lo suele decir, el scoring o la puntuación de promotores neta. ¿Y esto qué mide? La teoría dice que cuando tú preguntas a un cliente si te recomendaría, la pregunta es,
¿hasta qué punto recomendarías la empresa a un cliente o amigo, etcétera? Es decir, ¿cuál es el nivel de recomendación que haces de la empresa? Se dice que si puntúas esa pregunta de 0 a 6, realmente hablarías mal de la empresa. Eso es la ciencia. Si votas a esa pregunta 7, 8, eres neutro, es decir, no vas a hablar ni bien ni mal, simplemente un 7 es, si me preguntan por nuestra universidad y alguien me pone un 7, es alguien que no va a hablar especialmente bien ni mal de la universidad. Y son los que te ponen 9 o 10, realmente son gente que va a hablar bien de tu empresa, de tu producto, etc. Aquí lo que se está haciendo últimamente es mucha trampa, porque te hacen esta pregunta en un papel y te ponen los colorcitos. Entonces, claro, si yo veo el rojo, pues a veces pongo el 7 por no poner el 6, aunque pondría el 6 porque ves el rojo. Hay empresas que te indican, por favor, votes con un 9 o un 10. Claro, ¿por qué? Para que mejore el indicador y les mejore su bonus. Entonces, se está pervirtiendo un poco el uso de este indicador, pero aunque se esté pervirtiendo, sí que vemos que de momento es el que mejor refleja la experiencia. Y puede haber dos indicadores. Un nivel transaccional, es decir, que medimos si nos recomiendan por una interacción en concreto. Es decir, nosotros solemos medir no solo el relacional, que es más allá de una interacción concreta, pues una vez cada X tiempo lanzo esta encuesta NPS de hasta qué punto recomendarías mi empresa, sin que haya interactuado en ningún punto. Y el transaccional es, por ejemplo, después de que haga el proceso de onboarding en mi empresa, pues le hago una encuesta de NPS de, después de pasar por el proceso de onboarding, ¿hasta qué punto os recomendaría? Entonces, de esta forma tenemos la doble visión, ¿no? Los puntos de contacto más importantes si generan una buena o mala experiencia y a nivel global si generamos una mala o buena experiencia. Y ahora nos vamos a meter con una cosa muy interesante, que es que a veces podemos tener 4 puntos de experiencia maravillosos, uno malo, y esto no es la media, ¿eh? O sea, no es que aquí me ha puesto un 9, aquí 9, aquí 9, y entonces seguro que me pone en la global un 10. No, a veces te pone aquí 9, un 9, pero como has fallado lo más importante, te pone un 4. Y luego eso sí que vemos que tiene impacto en el negocio, ¿no? Y aquí por ver, por si queréis comparar, porque esto nos gusta mucho siempre compararnos. Os voy a dejar aquí, luego como se queda grabado, y imagino que compartirá Teresa la presentación. La izquierda es mercados B2B entre empresas y la derecha es mercados B2C dirigidos a particulares. ¿Cuál es la media de NPS de los 10 mejores sectores? Y curiosamente, servicios de arquitectura en negocios de empresas es el mejor valorado. Luego, manufactura, comercial realmente es comercio, construcción comercial. Servicios de diseño, ingenierías, bancos entre empresas, software, real estate, también tiene que ver con inmobiliario, servicios de consultoría de recursos humanos, servicios de IT, software. Y lo último de los mejores es marketing digital. Esto quiere decir que las consultoras de marketing digital pues no tienen el mejor nivel de recomendación, pues, para lo bueno o para lo malo. Entonces, bueno, podéis ver dónde estáis y si hacéis encuestas de este tipo, saber pues cómo estáis respecto a la media. Y si veis, primero, la primera idea que vemos aquí es que la media de los mejores en B2B es mejor que en B2C, es decir, los negocios entre empresas generalmente son más recomendados. Esto puede llevar a otra reflexión. Y luego, ¿cómo son industrias B2C dirigidas a particulares? Pues grocery, que al final son retailers de comida, son de lo mejor valorado. Streaming media, los Netflix, Amazon Prime Video, etcétera. Empresas de distribución, empresas de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, empresas de automóviles, empresas de reparto de comida, globos, etcétera, software, hoteles, televisión, alquiler de coches. Y luego no he puesto lo que está en negativo, ¿eh? Todo lo que es telefonía, energía, los Iberdrolas y Vodafones suelen tener NPS negativos, es decir, tiene más gente que habla más mal de ellos que bien. Entonces, bueno, si alguien de este webinar, ese sector energía o telefonía, pues, hombre, tiene un buen margen de mejora, esa es la parte positiva siempre, ¿no? Entonces, si nadie está midiendo la experiencia, ¿qué tendría que hacer para empezar a medirlo? Para nosotros, quizás ese es el primer pasito, ¿no? Saber qué porcentaje de tus clientes parece ser que te recomiendan, qué porcentaje de tus clientes parece ser que ni sí ni no, y qué porcentaje de tus clientes parece que habla mal de ti. Y eso sería interesante que todos lo supiéramos. ¿Y cómo complementamos un poco más esto? Y eso es el proceso que seguimos nosotros para medir hasta qué punto la experiencia de cliente fideliza. Os lo explico muy sencillito, si alguien quiere, porque en 40 minutos obviamente no podemos entrar al detalle, si alguien quiere más información, me puede consultar luego. Lo primero que hacemos nosotros es este viaje del cliente. Y aquí he puesto un ejemplo que hicimos, obviamente todo en blanco para que no se vea alguna información confidencial. Lo que hacemos es dibujar la experiencia del cliente. En este caso, ¿cuál era el proceso? Atención, interés, deseo, compra, activación, etc. Y lo que medimos es
el NPS en cada fase. Es decir, yo tengo un NPS en la fase de atención en lo que hago para la retención. Tengo un NPS en la fase de interés y así con todos. Y tengo un NPS general. Es decir, tengo un indicador de la experiencia global. Y lo que busco medir con esto es cuál es el canal o el momento que más impacta en la experiencia global. Por eso que hemos dicho que no son medias. Es decir, no es que tengo 5 fases, mido en 5 y el global será la media, no. Y aquí lo que solemos ver es que hay una fase que es la más importante de todas según el tipo de cliente. ¿Y esto para qué me sirve? Para empezar a pensar, si tengo que invertir en la experiencia de cliente, antes de meterme en euros, voy a invertir en aquello que más afecte la experiencia global. Porque si el 10% se explica por la fase de atención, pero el 90% por la fase de compra, pues si tengo 1.000 euros para invertir, pues invertiré en mejorar la experiencia de compra, porque es lo que más mejora la experiencia. Eso como primer paso. Segundo paso, analizar el impacto de NPS en la rentabilidad del cliente. Es decir, ¿los clientes promotores me compran más? O de una forma, quizás no es indicador de compra. O el cliente promotor y tengo que invertir menos porque llama menos atención al cliente. O el cliente promotor tiene más repetición de compra. O el cliente promotor me cobra mis productos más caros. Podéis medir el indicador que queráis, ¿eh? No es solo facturación. Y es tan fácil como hacer grupos, es decir, para facturación, ¿la media de la facturación de los detractores es mayor que los promotores o no? Entonces, ahí es donde puedes empezar a justificar, ¿no? Y decir, oye, mira, que sepas que los clientes que tienen mejor experiencia porque lo mido con NPS, me compran más o tienen una media mayor de compra. Y los que se supone que hablan mal, que es la mala experiencia, me compran menos. Y es un primer pasito para empezar a justificar y para analizar inversiones. Porque si yo sé que la media de compra de un cliente pasivo son 500 euros y un cliente promotor son 1.000 euros, digo, cada vez que llevo un cliente a una mejor experiencia, de un punto de experiencia, me llevo 500 euros. Pues imagínate si haces eso con toda tu base de clientes, multiplicas 500 por tu base de clientes, ¿no? Una cosa, los seres humanos somos irracionales y esto al final no es tanta matemática, pero empiezas a poder justificar con números. Entonces, por decirlo de manera muy sencilla, lo primero, tener el viaje del cliente, saber cuál es la fase del viaje que más impacta en la satisfacción global, porque no es una media, es decir, lo vuelvo a repetir, si yo pregunto a alguien en 4 momentos y pregunto la general, pocas veces me dice la media, porque habrá algo que importe más que otro. Y sabiendo cómo tengo a mis clientes en promotores, detractores y pasivos, identificar un criterio de negocio que sea importante para mí, que puede ser ventas, que es la más sencilla, y saber si un cliente promotor, es decir, el que me pone un 9-10, me compra más de media. Y eso me indicará que si me compra más de media, tengo que intentar llevar a la gente de los 7 y 8 a los 9 y 10 y ahí mides, ¿no? Y luego el tercer punto es cuánto más compraríamos si mejoramos la satisfacción en un punto de contacto, ¿no? Y aquí eso es lo que es un poco más complejo, pero sí es decir, pues sí, hay 500 euros de diferencia entre uno y otro. Si yo invierto 1.000 euros, ¿cuánto parece que aumenta la experiencia? Pues aumenta 0,5 puntos de NPS. Pues eso son 250 euros. No sé. Ahí es empezar a hacer cálculos y hay calculadoras más o menos sencillas que te permiten hacer ese tipo de cálculos de NPS y fidelización barra ventas, ¿no? Eso parece ser que, o sea, lo escuchas y lo entiendes, pues tiene lógica, ¿no? Mido la fase, mido lo global, mido ese cliente que con mejor experiencia en NPS me compra más y puedo empezar a hacer mis números. Luego es verdad que esto, pues en la vida real cuesta más, ¿no? Pero si ni siquiera empezamos a hacer esto, desde luego siempre nos vamos a quedar en ese 90% que tiene intuiciones, ¿no? Y aquí una cosa que siempre decimos mucho con experiencia de cliente, antes de echarse colonia, dúchate de vez en cuando, es porque a veces queremos mejorar la experiencia, pero tenemos un problema muy gordo de que nuestro precio está fuera de mercado. O tenemos un problema de distribución porque llegamos tarde y mal en plazo. O tenemos un problema de calidad porque su producto no es bueno. Y intentar maquillar un mal precio, un mal producto y un mal servicio y una mala distribución con una mejor experiencia, para nosotros es un error, porque no atacas al problema de base. A veces vendemos la experiencia de cliente como lo que nos va a salvar de la quiebra, ¿no? Y seguramente lo que te salve de la quiebra es que tengas los factores higiénicos que se dice, es decir, un precio, no el mejor, pero sí que esté en mercado. Una distribución, quizás no tienes el mejor plazo, pero tienes unos plazos respetables. Y quizás no es la mejor calidad, pero tienes una calidad adecuada a tu valor, ¿no? A tu precio. Entonces, si no tenemos eso, empezar a pensar en la experiencia de cliente, pues quizás es complejo, ¿no?
Y luego, ¿por qué entonces invirtemos en experiencia de cliente? Porque cada vez competimos con más gente, con buenos precios, con buena calidad y con buen servicio. Entonces, tenemos que ir a la experiencia para intentar diferenciarnos, ¿no? Pero la experiencia de cliente, sobre todo, es un diferenciador. Si el problema parte de base, si el problema, es decir, si eres una tienda y tienes productos 50 euros más caros que el resto, pues tendrás un problema. Luego tienes un Apple que te vende el ordenador más caro, tampoco es que sea especialmente mejor, y ellos se han hecho mucha inversión, pues si en la experiencia lo abres, qué bonito. Mira, ahí igual será de los pocos ejemplos que puede compensar. Pero el producto es muy bueno también, ¿no? Aunque quizás tenga un punto más caro. Pero no tener controlados los factores de servicio, producto, calidad y precio. Y meterte en experiencia de cliente, si tienes 1.000 euros, invierte igual en ser un poco más efectivo y eficaz en tu operación para ser un pelín más barato si estás fuera de mercado que empezar a meter en la experiencia, ¿no? Que puede parecer contrario a todo lo que he dicho antes, lo importante que es, pero es que si no tenemos lo básico bien resuelto, tenemos un problema, ¿no? Y aquí, de forma general, para que entendáis qué cosas solemos ver en el mundo nosotros, ¿no? En cada una de esas fases. Primero, una mala experiencia detiene el proceso de búsqueda. Es decir, si alguien se mete en vuestra web y no entiende nada, o sea, da igual que sea una mala o buena, es que no va a seguir en el proceso, no va a ser un cliente. Si alguien tiene un primer contacto con tu personal y el primer contacto es malo, es que da igual todo lo que hagas después. Entonces, aquí es importante entender, la experiencia de cliente que trabajemos en las fases de precompra quizás nos va a generar más clientes, pero lo que va a hacer es que no nos perdamos, ¿no? Y aquí lo que vemos es que una mala experiencia crea clientes muy difíciles de recuperar y una buena experiencia no tiene gran correlación con fidelización. Es decir, hay que hacer las cosas bien antes de que nos compren, no para fidelizarles desde el principio, sino simplemente para que nos compren, ¿no? En la fase de compra, sí que vemos lo que tenemos que buscar es eliminar riesgos el riesgo que tenemos siempre al comprar algo, ¿no? Es decir, si yo quiero matricular a mi hijo o a mi hija en un colegio, tengo un riesgo muy grande de como elija mal, a ver qué hago con la educación de mi niño, que luego lo puedo cambiar de colegio, ¿no? Pero siempre hay un riesgo en cualquier decisión de compra. Entonces, aquí lo que vemos es que una mala experiencia en esta fase, lo que te crea es gente que no va a hablar quizás ni mal ni bien, pero que va a hablar muy mal si lo sigues persiguiendo. Es decir, alguien que en la fase de compra has fallado y le persigues, le persigues, le persigues, está más o menos demostrado que es que va a empezar a hablar peor de ti. Entonces, hay que tener cuidado con que si perdemos un cliente en esa fase de negociación, porque a veces seguir insistiendo va hacia mal. Y una buena experiencia aquí lo que genera simplemente que siga avanzando en el proceso, ¿no? Entonces, de momento, hasta aquí, tener una buena experiencia de cliente no fideliza, simplemente avanza en el proceso, que no es poco, ¿no? En el uso, aquí sí que es donde vemos cositas interesantes. Es decir, cuando la gente está usando el producto, fidelizamos cuando ayudamos al cliente a extraer valor, a sacar lo que él quería de ese producto. Y aquí sí que vemos que se generan muchos buenos promotores si se cumple el objetivo del cliente, ¿no? Pero a la vez es el mayor generador de detractores, es decir, en la fase precompra no vemos que se genere mucho detractor porque simplemente abandona el proceso de compra. En la propia fase de negociación no se genera mucho detractor si no le persigues. Pero como te acabe comprando, eso es de lógica, ¿eh? Como te acabe comprando y la experiencia sea mala, ese sí que va a hablar muy mal de tu producto todo lo que pueda. Entonces aquí es donde tenemos que tener más cuidado porque si lo hacemos mal, casi es mejor no haber tenido ese cliente nunca y si lo hacemos bien puede empezar a hablar bien de nosotros. Y por último, la fase de postcompra, y aquí es donde iba con las medias del NPS, una buena experiencia de precompra, de compra y de uso se puede ir al sumidero si aquí fallamos, si fallamos en la postcompra, si fallamos en el acompañamiento, si fallamos en el servicio que damos después de la compra. Y por eso es tan complejo la experiencia de cliente, porque le puedes haber hecho muy bien todo el proceso, pero la lías en el servicio de atención al cliente y tienes un problema muy gordo, ¿no? Y en cambio, una buena experiencia no va a cambiar tanto a que un cliente que estaba mal en la fase de uso se convierta en un cliente súper potente, pero sí que ese cliente que en la fase de uso, pues ni bien ni mal, pues una buena experiencia post-compra sí que le puede ayudar a que realmente hay una sensación positiva al final, ¿no? Entonces, si vemos todo esto que vemos, en que en las primeras fases, más que una buena experiencia, que también nos tenemos que centrar en que avance en ese proceso, no haciéndolo mal, y a partir de que nos compre, sí que tenemos que hacer esos esfuerzos por eso es donde están los procesos de experiencia cliente muchas veces, ¿no? La fase de compra, de uso, de aprovechamiento, etc. Aquí tengo una preguntita, pero vamos a pasar para ir más rápido y voy a pasar directamente aquí. Es decir, un ejemplo práctico
de cómo hemos hecho todo este proceso de entender a mi cliente, entender su viaje y entender dónde tengo que invertir yo y cuánto más puedo ganar, sea en dinero o en experiencia, que justifique que eso es interesante de hacer, ¿no? Entonces, nosotros que hicimos estamos en un proyecto piloto internamente, ¿no? Es decir, lo primero que hacemos es identificar todo el viaje de un estudiante en una universidad y lo que vimos es que de todos los puntos de contacto de la página web, jornada de puertas abiertas, etcétera, lo que más experiencia positiva genera es la interacción profesor-alumno. Es decir, lo que más va a acabar haciendo que recomiendes o no a una universidad, en principio al parecer, es esa interacción, porque al final es con la persona que más tiempo pasas también, ¿no? Entonces, vale, decimos, nos fijamos en esta fase. Esta fase va a ser la principal para fijarnos. Y ahora decimos, bueno, ¿y qué hacemos? Porque, claro, esta información, muy bonita, pero ¿qué hacemos con esta información, no? Y lo que empezamos a hacer es aplicar la analítica de datos, que creedme que esto no es tan complicado, o sea que no hace falta contratar a alguien y pagarle 100.000 euros para que haga este análisis. Aquí no se ve muy bien, os lo explico, ¿vale? Lo que hicimos primero es buscar correlaciones, es decir, qué cosas afectan a qué cosas. Y lo que vimos es que lo que más afectaba entre sí, por tanto, más afectaba a la experiencia, eran esos 4 conceptos. Es decir, cómo explicaba el profesor, lo que sabía el profesor o profesora del tema, la metodología que usaba y el feedback que daba. Y aquí lo que vimos, eso indica es el peso que tiene la experiencia global, ¿no? Y lo que vimos que el 15% de toda la experiencia se explicaba con cómo explicaba el profesor. Y siempre tiene un intervalo, ¿eh? El 10% en lo que conocía la materia, el 8% la metodología, el 7% el feedback. Entonces decimos, bueno, si queremos hacer inversiones en formación, porque si lo que más afecta a la experiencia es el profesor o profesora y lo que más afecta a que la experiencia sea buena es cómo explica, pues nuestras inversiones tendrán que ir en cómo explica ese profesor. Pero aquí nos queda la parte de, bueno, y si yo invierto en que mi profesor explique mejor, que ese es otro problema, ¿hasta qué punto eso es mejor para el alumno, no? Y aquí lo que hicimos, bueno, primero hicimos una cosa súper curiosa que es entender la satisfacción de cada profesor con el paso del tiempo, ¿no? Es decir, este es el primer profesor que se contrató y el último es el último que se contrató. Lo que vemos es que las nuevas contrataciones empiezan a no tener puntuaciones muy negativas, pero tampoco especialmente las mejores de todas, ¿no? Entonces decimos, bueno, a nivel de contratación, ¿qué está pasando? Que las nuevas contrataciones quizás no ofrecen malas experiencias, siempre hay alguna oveja negra en todos lados, pero tampoco llegan a tener las mejores puntuaciones que tenían quizás los más veteranos, ¿no? Y eso también te da una pista, es decir, tenéis que hacer la reflexión, ¿cada gente que entra en mi organización ayuda a que el cliente esté más satisfecho o no? Y lo que vimos para empezar es, cada nueva contratación ayuda al menos a que no hable mal de nosotros, pero quizás nos falta ese puntito para que acabe de hablar especialmente bien, ¿no? Y lo tercero, eso es para nosotros lo más interesante que hicimos, y con esto voy a acabar, es, para nosotros, claro, pensad que para una universidad el dinero que gana un cliente, es decir, paga la matrícula y paga los 4 años la matrícula y no podemos venderle muchas más cosas. De momento, ya inventaremos nuevos modelos de negocio, ¿no? Pero realmente un indicador de negocio para nosotros quizás es la evaluación que hacemos, ¿no? Es decir, la nota media de ese alumno. Y podríamos haber escogido cualquier otro indicador, ¿eh? Pero escogimos, vamos a medir experiencia satisfacción comparándolo con la nota, la evaluación. Porque también queremos que mejores evaluaciones, obviamente, si alguien saca muy malas, acaba yéndose a la uni porque lo echamos y es perder dinero, ¿no? También. Y un cliente con buenas evaluaciones porque se las merece, pues quizás también nos da prestigio como universidad y eso nos da recomendación, ¿no? Y aquí lo que hicimos es cruzar a los profesores, porque, repito, estamos cruzando a profesores y profesoras porque era el punto de contacto más importante con mi cliente. Si el vuestro hubiera sido la página web, pues quizás metéis datos de la web, ¿no? Y aquí lo que vimos es que con analítica de datos se te generan automáticamente grupos diferentes de profesores y profesoras. Por ejemplo, ese primer grupo son profesores y profesoras que siempre tienen una mala experiencia de sus clientes, pongan la nota que pongan. Es decir, da igual la evaluación que pongan, que a ellos siempre les ponen como máximo un 4. Tenemos un grupito de profesores y profesoras que da igual la nota que pongan, que siempre les tiene un nivel de recomendación muy alto, 9 o 10, acordaos que esos eran promotores. Y otro grupito que siempre tiene buenas puntuaciones, pero siempre pone buenas notas. ¿Y eso para qué nos sirve a nivel de hacer inversiones? Pues, por ejemplo, para identificar buenas prácticas. Es decir, ¿qué hacen estos mal, posiblemente, para que siempre saquen mala puntuación de experiencia? Es decir, ¿qué está pasando en este grupo de profesores y profesoras para que me esté generando malos resultados académicos, o sea, mala experiencia siempre?
¿Qué está pasando en este grupo para que ponga generalmente malas notas, una media de menos de 6, pero que su satisfacción con mi cliente sea genial? Entonces, aquí hay unas buenas prácticas súper interesantes a nivel de experiencia. Y aquí, en cambio, hay unas buenas prácticas maravillosas a nivel de evaluación. Es decir, a ver, les evalúan un poquito peor, pero siempre ponen buenas notas. Que igual les ponen buenas notas porque tiene un criterio diferente, pero igual ponen buenas notas porque ese grupo se las ha merecido, ¿no? Entonces, para nosotros los que hemos hecho en este proceso, primero, saber qué es lo que más importa a nuestro cliente. En este caso, interacción profesor-alumno. Segunda cosa que hemos sacado, dentro de esa interacción, ¿qué es lo que más importa? Y empezamos a hacer encuestas concretas, bueno, llevamos tiempo haciéndolas, ¿no? Lo tercero, ¿las nuevas incorporaciones generan mejor experiencia o peor? Para medir si estás contratando bien, porque contratar a alguien es una inversión muy importante también. Y lo cuarto, si quiero empezar a hacer cosas en este punto de contacto y quiero empezar a invertir mi dinero en este punto de contacto, ¿en qué lo tengo que invertir? Pues mira, tienes que invertir en que todo el mundo haga lo que hacen estos y que nadie haga lo que hacen estos. Y también es desinvertir. Quizás aquí estoy haciendo cosas que no valen para nada, ¿no? Y eso es, dicho de manera relativamente rápida, cómo se puede llegar a analizar el impacto económico, en nuestro caso más que económico en evaluación, pero si hubiera sido esto facturación, habría dado lo mismo, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a medir el impacto de lo que siente el alumno o alumna o mi cliente con lo que yo hago, en este caso mi personal docente, ¿no? Entonces, que esto no es magia y que haces esto un día y que ya mejoras y que ahora a partir de ahora vamos a ser la mejor universidad del universo porque sabemos qué es lo que mejora. No, no es tan sencillo, pero al menos nos da pistas para justificar frente a dirección, al rectorado, etcétera. Decir, oye, mira, creemos que una buena experiencia de cliente se genera gracias a esas prácticas y además esto genera buenos resultados académicos. Y es ciencia, o sea, ya no es yo creo que sacan buenas notas porque no sé qué, o yo creo que fue como una experiencia porque soy muy simpático. Entonces, bueno, esas cositas son las que nos hacen al final sacar esa experiencia, ¿no? Y la última reflexión, que es que por mucha tecnología siempre que hay detrás de todo, etcétera, al final lo importante es la interacción entre personas, ¿no? Es decir, lo digital, la transformación digital nos va a ayudar muchísimo. Y sobre todo nos va a ayudar muchísimo a ser rápidos en coger feedback. Es decir, a que acabe una clase y quizás aprieta un botón y sé si me ha gustado, ¿no? Y no tengo que hacer una encuesta. Pero al final, ese diseño de la experiencia lo hace una persona, es decir, el diseño de la experiencia de cliente, alguien lo tiene que hacer con visión de cliente, y las interacciones generalmente que más recuerdo generan y que más recomendación generan son las entre personas. Entonces, que no perdamos de vista que nos tenemos que transformar a nivel digital, pero esa experiencia de diseño tiene que ser muy humana. Tiene que ser, aquí hay gente que hace sociología, a mí me encanta, porque identifica muy bien cuál es el proceso del cliente, ¿no? Y luego también la interacción que sucede entre personas. Este webinar, por ejemplo, hay interacción, no física, pero es interacción entre nosotros. Pero, por tanto, que la experiencia de interacción que hayáis tenido conmigo, pues haya sido al menos agradable y que alguien se haya llevado algún aprendizaje importante para sí mismo, ¿vale? Por mi parte, es todo, Terese. Pues muy bien, Iñaki. Ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Y bueno, yo quería, pues como solemos hacer en todos estos webinars, abrir, bueno, una última ventana, ¿no? En este caso la voy a abrir un poco menos que otras veces, porque normalmente, bueno, pues ocurre que os contamos que solemos tener un curso relacionado con esta materia y así es. Tenemos un curso en el que Iñaki, bueno, pues es la persona con la que vamos a contar y que tiene, bueno, pues 5 sesiones, va a ser online y además va a haber un apoyo in situ. ¿Qué nos ocurre? Pues que este año se nos han llenado ya todas las plazas, con lo cual si alguien está interesado o interesada en participar, pues que me envíe un email porque igual abrimos una lista de espera, porque ha sido algo, bueno, pues que ha tenido mucho éxito, lo cual es bueno, porque eso muestra precisamente el interés de las empresas por seguir avanzando, ¿no? O sea, a mí me parece magnífico. Así que os pasaremos toda la información, aunque ya os digo, bueno, pues que en principio las plazas que habíamos previsto inicialmente están llenas, pero igual si hacemos una lista lo suficientemente amplia, pues ponemos en marcha alguna otra convocatoria, ¿no? Sobre todo, Iñaki, lo que yo sí quiero que nos cuentes eh, es el tipo de proyectos en los que ayudarías a quienes participen en este curso, porque yo lo sé muy bien y los puedo decir, pero prefiero que lo digas tú. Sí, aquí lo que trabajamos es de forma un poco más concienzuda lo que sí, os he intentado explicar en la sesión, ¿no?
tanto ese diseño de la experiencia, es decir, no es un trabajo sencillo ese diseño de la experiencia, pues cómo se puede realizar ese diseño, ¿no? Ese primer paso. Proyectos de segmentación de clientes para identificar realmente quién es mi tipo de cliente, qué necesidades tiene, qué puedo sacar yo de esa relación, qué tengo que hacer, qué necesidades, etcétera. Luego, aparte de segmentación, personificación del cliente, el viaje y luego también, obviamente, la parte de rentabilidad, ¿no? Proyectos que ya quizás más centrados en ética de datos, en medición de la experiencia, etcétera, de cómo sé yo que la experiencia que estoy ofreciendo es buena y cómo sé yo que esto es rentable, ¿no? Son 3 grandes bloques de proyecto que la verdad es que son, lo considero muy interesantes que cualquier empresa los hiciera, ¿no? Entender muy bien a mi cliente, qué experiencia vive y ofrezco y hasta qué punto está siendo buena o mala y si eso me genera rentabilidad. Pues, aunque como las plazas están ocupadas y quizás no podríais entrar, al menos que os pongáis ahí de forma quizás este año autodidacta y así el año que viene pues ya vais con ello más trabajado para la siguiente edición del 2023. Será. 3. Eso es. A fin de cuentas, bueno, la forma en la que organizamos nuestros cursos, que hay veces que decimos, ¿por qué los llamamos cursos? Porque realmente tampoco es un curso al uso, ¿no? Por un lado hay muchas tareas de autoestudio por parte de las organizaciones que asistís, por otro hay unas sesiones que sí que son guiadas, estas que pone online, donde Iñaki pues profundizaría a nivel teórico en estos conceptos, pero en esas mismas sesiones ya cada organización va avanzando y va contando cómo va a desarrollar un proyecto. Ese proyecto va a ser práctico y para ello también va a haber tiempo de compartir en el aula los avances, las dudas, aprender, bueno, pues entre las diferentes empresas de las experiencias del resto. E incluso hay un momento en el que Iñaki, bueno, pues se persona, bueno, física o online, ¿no? Como acordéis, pero va a la organización y también ya se centra ahí con un equipo, pues muchas veces más completo en trabajar todos estos aspectos, que en principio, bueno, pues como es lógico, están relacionados con, bueno, pues esa segmentación de clientes, con esos proyectos de mejora de la experiencia del cliente o de ver también esa rentabilidad, ¿no? Así que, bueno, pues en principio esto es lo que hemos querido ofreceros desde Euskalit. Os pasaremos toda la información, tanto del webinar con la grabación que va a ir en un link de YouTube. Os pasaremos también esta misma presentación en PowerPoint y os pasaremos también la ficha del curso pues para que la tengáis en vuestro, bueno, en vuestro repositorio de proyectos para realizar, ¿no? Y si alguien tiene alguna duda, pues este es el momento de que nos preguntéis, ¿no? Aprovechando que estamos aquí, Iñaki y yo, estamos aquí atentos ahora al chat a ver si nos preguntáis algo y si no, vamos cerrando poco a poco. Vamos a dar unos segundos. Yo animo siempre a la gente a preguntar, ¿eh? Porque preguntando es donde se aprende más, ¿no? Eso es. Antes nos ha hecho una pregunta Miquel y la hemos contestado tan pronto como la hemos leído. O sea que estáis a tiempo. De todas formas, yo, mientras, para dar el último tiempo, por si alguien se atreve a la Sí. pregunta, realmente si queréis aprender de algo de lo que he enseñado, o sea, tenéis que aplicar algo. O sea, porque si no, lo que os he contado hoy, muy interesante, pero se va olvidando, el día a día te pilla. Entonces, si realmente queréis aprender, primero hacer la pregunta para personalizar el aprendizaje en vosotros y la segunda, intentar aplicar algo, aunque sea poquito. Mañana, pasado, cuando queráis. Sí. Iñaki, ¿hay algún libro interesante que recomiendes para profundizar en esto? Bueno, hay una asociación que se llama Asociación DEC, Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente, que ha hecho un libro, yo creo que hace ya unos 3 años, que trataba la experiencia cliente rentable. De hecho, pues habla también de rentabilidad de la experiencia de cliente. Es de los más completos, sobre todo en castellano, que hay. Yo creo que como una primera lectura para entender, yo creo que viene bien. Es verdad que tiene una metodología que usan ellos, que cada uno usa la suya, pero seguramente será de los más completos. Busquéis eso, la experiencia de cliente rentable en Google y os aparecerá en Amazon y en donde sea. La verdad es que es lo primero que leí yo cuando empecé a ver sobre esto y interesante. Pues muy bien. Por nuestra parte, Iñaki, te agradecemos mucho que hayas colaborado esta mañana con nosotras y bueno, es que ricasco, Seuri,
Eskerrik asko guztioi, muchas gracias a todas y a todos por vuestra confianza y os mandaremos la documentación. Pues listo. Muchas gracias a todos y a todas. Agur, agur. Agur.